La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más sangriento que ha conocido la humanidad hasta ahora. Muchos nos hemos llegado a interesar por las idas y venidas de las tropas, por las tácticas militares, las estrategias políticas e incluso los ardides de espías y demás. Sin embargo, no todo sucedió en Europa, ya que, como buena guerra mundial, se desarrolló en todos los continentes. Es así que muchos conocemos de los experimentos del Dr. Mengele, de las atrocidades de los campos de concentración de Auschwitz, de las masacres de las tropas soviéticas, pero hay algo que normalmente a la sociedad occidental se nos llega a escapar en cierta parte. Una parte muy oscura de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló en Asia, concretamente por parte del Imperio japonés. Estamos hablando del Escuadrón 731. La Unidad 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del Ejército Imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, desde el 1937 al 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Oficialmente conocido por el Ejército Imperial del Imperio del Japón como el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpei-Tei, fue inicialmente instaurado como una sección política e ideológica de la policía militar de esa región, con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. La unidad fue camuflada como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada Kodoha, o partido bélico en castellano. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Se convirtió en un equivalente aproximado del SS alemán. Promovió la creencia de la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. Estuvo ligada con la policía militar ordinaria, servicio de inteligencia y partidos nacionalistas regionales de Manchukuo, además de un destacamento del servicio secreto japonés en la región. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico de la Unidad 731 resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. La Unidad 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para la investigación sobre agentes biológicos para la guerra. Otras unidades tácticas administrativas fueron el Escuadrón 516, el 1644, el 1855 y demás. Igualmente, el 731 fue el más cruento y el que más descubrió, ya que de manera triste y al mismo tiempo afortunada, los descubrimientos que llegó a hacer esta unidad experimentando con seres humanos, aparte de crear un gran dolor, nos llevó a unos grandes avances en la medicina. Muchos de los científicos implicados en esta unidad continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios y medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Khabarovsk, y otros, que se rindieron a los estadounidenses, recibieron la amnistía a cambio del acceso a la información que habían recopilado.
Debido a su brutalidad, las acciones de la Unidad 731 han sido denunciadas hoy en día por las Naciones Unidas como crímenes de guerra. En 1932, el Chuyo, teniente general Shiro Ishii, fue puesto al mando del Laboratorio de Investigación del Ejército sobre Prevención Epidémica. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Zongma, cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como la Fortaleza Zongma, una prisión experimental ubicada en el poblado Bein-Ino, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron colocadas para el transporte de materiales y equipamiento. Ishii organizó el Grupo Secreto de Investigación Unidad Togo para la coordinación de estudios químicos y biológicos. Una fuga de reos en el 34 y una explosión en el 35, un presunto ataque, obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza Zongma. Posteriormente, Ishii se trasladó a Pingfang, aproximadamente unos 24 kilómetros al sur de la ciudad de Harbin, para instalar un complejo nuevo, de mayores dimensiones. Más tarde, esta unidad fue incorporada al ejército de Kwantung, como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente en la unidad Ishii y la unidad Wakamatsu, con un comando central en Xinjiang. A partir del 41, todas estas unidades fueron conocidas colectivamente como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung o Escuadrón 731, como sobrenombre. Ellos tuvieron el respaldo de los Cuerpos Imperiales de la Juventud, la Universidad de Investigaciones Japonesa, el Kenpeitai. Algunas fuentes incluso los relacionaban con el Zaibatsu Mitsi, monopolio del cultivo de la amapola del Manchukuo, para la producción de heroína. El Escuadrón 731 estaba compuesto por 8 divisiones. La División 1 efectuaba investigaciones sobre peste bubónica, cólera, carbunco, tuberculosis, empleando seres humanos. Para tal fin, se construyó una prisión con capacidad para 300 o 400 prisioneros. Asimismo, la División 2 se ocupaba de probar las armas biológicas, centrándose en el diseño y manufactura de aparatos para esparcir agentes patógenos y parásitos. La 3 se ocupaba de producir proyectiles cargados con agentes patógenos. La 4 producía diversos materiales para los experimentos. La 5 entrenaba a los nuevos integrantes del personal. Y las demás unidades pues solamente eran de pertrechos, administrativas y demás. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un proyecto médico especial con el nombre clave de Maruta utilizó humanos para hacer experimentos. Los sujetos de prueba, militares y civiles, fueron reunidos de la población de los alrededores y en ciertos casos eran aludidos eufemísticamente como troncos. Este término originado de una broma por parte del personal debido al hecho de que la información oficial sobre el establecimiento, ofrecida a las autoridades locales chinas, fue que se trataba de un aserradero. Entre los sujetos de prueba, aparte de hombres y mujeres de edad adulta, se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas. Muchos experimentos y vivisecciones fueron realizadas sin el uso de anestésicos sobre los brazos y piernas de las víctimas, porque se creía que podían influir en los resultados o que eran innecesarios porque los individuos se encontraban atados. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría a los resultados. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. Las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas, con el fin de estudiar la pérdida de sangre, evidentemente sin anestesia. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo para ver si podía sobrevivir así el prisionero. Otras veces las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después descongelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultantes en el tratamiento. Esto evidentemente en el sujeto vivo. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago
y se les ligó el esófago a los intestinos para poder estudiar los efectos de la digestión o de la ingestión, mejor dicho, de alimentos sin estómago. Partes del cerebro, pulmones, hígado, etc. fueron extirpadas de algunos prisioneros. Esto con el fin de ver las reacciones para ver cómo funcionaba el cuerpo, para poder estudiar cómo funciona un cuerpo a lo mejor sin un pulmón, sin una parte del cerebro, quizás sin hígado, sin parte de él. Además, hubo ensayos de armas, se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias en diferentes posiciones. Se estudiaba así la letalidad de las mismas y se podían colocar de uno o varios prisioneros para poder ver el alcance de perforación de los proyectiles. Se pusieron a prueba lanzallamas sobrehumanos y personas fueron atadas incluso a postes y utilizadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Luego estuvieron haciendo experimentos también con agentes patógenos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos. Se les decía a los prisioneros que se le iba a administrar una vacuna y a lo mejor le ponían un patógeno, cualquiera, el que te puedas imaginar, para poder estudiar sus efectos. O a una persona infectada le hacían creer que le estaban tratando médicamente y sin embargo no le trataban y veían cómo avanzaba la enfermedad para poder estudiarla. Para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, hubo muchos prisioneros masculinos y femeninos que fueron deliberadamente infectados con sífilis, gonorrea, siendo después estudiados. Los presos eran infectados con pulgas, transmisoras de la peste bubónica, para analizar la viabilidad de una guerra biológica con estas mismas. También se utilizaron ataques biológicos como parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas que fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, de antrax, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400.000 chinos. El Escuadrón 731 y sus unidades afiliadas, el 1644, el Escuadrón 100, etc., sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones de laboratorios del 731 y el 1644, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en el 40 y la ciudad de Changde en el 41. Este rociado aeromilitar resultó en epidemias humanas de peste bubónica que mató a miles de civiles chinos. Y también experimentaron con civiles la tularemia, que al fin y al cabo es fiebre de los conejos, la fiebre de las leves silvestres. También hicieron otros experimentos, como no. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. Otros les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar la duración del tiempo hasta la muerte. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de esta acción. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X. Usaron cámaras de gases que fueron probadas de diversas maneras, usando varias armas químicas, siempre con personas, claro. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si podía servir como sustituto de la solución salina. A las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé a lo más alto, pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma.
Como no, todo esto en aras de la investigación científica y, digamos, de la crueldad sin precedentes, ¿no? Como bien sabemos, se referían a estas personas, a estos seres humanos, como troncos. Los veían como tal, como objetos, como, digamos, un ser inanimado, sin sentimientos, sin empatía ninguna. Los científicos japoneses realizaron pruebas sobre los prisioneros centrándose en torno a la peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades en aras de desarrollar guerra biológica. Estos experimentos indujeron al desarrollo de la bomba de bacilos defoliantes y la bomba de pulgas, usada para esparcir la peste bubónica. Algunas de estas bombas fueron diseñadas con cuerpos de cerámica, de porcelana, una idea propuesta por Ishii, el comandante y jefe de todas estas operaciones en el 38. Estas bombas posibilitaban a los soldados japoneses el lanzar ataques biológicos contaminando los cultivos, embalses, manantiales y otras áreas con carbunco, pulgas infectadas de peste, tifoidea, disentería y cólera, incluso otros patógenos mortales. Además de esto, provisiones de alimentos contaminados y hasta ropa fueron dejados caer desde aeronaves dentro de áreas de China no ocupadas por las fuerzas militares japonesas. La base del Escuadrón 731 ocupaba 6 kilómetros cuadrados, los 6 kilómetros cuadrados del infierno, y consistía en más de 150 edificios. Las instalaciones fueron muy bien diseñadas, siendo difíciles de destruir. Algunos edificios satelitales del Escuadrón 731 aún existen y están abiertos al público, mientras que en otros funcionan fábricas de diversas empresas chinas hoy en día. El complejo contiene en su interior varias fábricas. Allí había alrededor de 4.500 recipientes que se utilizaban para criar a las pulgas, 6 calderas gigantes para producir diversas sustancias químicas y alrededor de 1.800 contenedores para producir agentes biológicos. Aproximadamente 30 kilos del bacilo de la peste bubónica se podían producir en varios días. Toneladas de estas armas biológicas y algunas químicas fueron almacenadas en varios lugares del noroeste de China durante el transcurso de la guerra. El intento japonés de destruir la evidencia del establecimiento después de ser desintegrado el escuadrón falló debido a que los restos dañaron de vez en cuando a civiles, incluso aún recientemente. En agosto del 2003, de hecho, fueron hospitalizadas 29 personas después de que un grupo de constructores de Heilongjiang desenterrara unos proyectiles químicos que habían sido enterrados profundamente en el suelo hacía más de 50 años. Por desgracia, no solo se limitaba a estos 6 kilómetros cuadrados del infierno de los que hemos estado hablando, sino que tuvo más centros de operaciones y sitios. Por ejemplo, estaba el centro de operaciones Shinkin del Escuadrón 100, que estaba bajo el mando de un veterinario, Yujiro Wakamatsu. Esta instalación se dedicó al estudio de vacunas para proteger los recursos animales japoneses y especialmente a la guerra biológica veterinaria. Las enfermedades fueron probadas para su uso en contra de los caballos soviéticos y chinos y otros tipos de ganado. Además de estas pruebas, el Escuadrón 100 dirigió una fábrica de bacterias para producir los patógenos requeridos por otras unidades. Las pruebas de sabotaje biológico fueron también gestionadas en este establecimiento, desde venenos hasta destrucción química de las cosechas. Ni siquiera los animales tuvieron algo de paz con esta gente. Luego tenían el centro de operaciones de Pekín, que era la comandancia del Escuadrón 1855. Era también una rama experimental ubicada en Chinan, y aquí la peste bubónica y otras enfermedades fueron estudiadas extensivamente sobre seres humanos. Estuvo el centro de operaciones de Nankín, del Escuadrón 1644, que condujo proyectos y operaciones comunes del Escuadrón 731 como una especie de rama anexa. El centro de operaciones de Guangdong, de Cantón, que era el cuartel general de la unidad Nami, el Escuadrón 8604. Esta instalación encabezó la experimentación sobre privación de alimentos y agua a humanos, así como la transmisión hídrica del tifus. Además, esta instalación sirvió como la principal granja de ratas para aprovisionar a las unidades médicas con los vectores de la peste bubónica para los experimentos. Después tenemos el Centro de Operaciones de Singapur, formado en el 42 por Naito Ryoichi. El Escuadrón 9420 tuvo aproximadamente 1000 trabajadores con base en la Universidad Médica Raffles.
El escuadrón fue comandado por el general de división Kitawa Masataka y apoyado por las comandancias meridionales del ejército imperial japonés. Había dos principales subunidades, la unidad Umeoka, especializada en el paludismo, y la unidad Kono, que se ocupaba de la peste bubónica. Además de los experimentos con enfermedades, esta instalación sirvió como uno de los principales centros de captura y disección de ratas. Después, el centro de operaciones Okunoshima fue una fábrica altamente confidencial en la isla con este mismo nombre. Produjo las armas químicas para las unidades militares y médicas japonesas. Comenzando con la producción de gas mostaza en el 1928, la fábrica continuó ligada a la elaboración de armas químicas tales como fosgeno, leucita y cianógeno. Durante la década de 1930, al empeorar la guerra en China, la isla en donde se hallaba la fábrica fue borrada de la mayoría de los mapas para fortalecer la confidencialidad y la seguridad. Las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Shiro Ishii deseaba utilizar las armas biológicas en el conflicto del Pacífico desde mayo del 44, pero sus tentativas fracasaron en varias ocasiones por la pobre formulación de planes y la intervención aliada. Con la invasión rusa de Manchukuo y Menjiang en agosto del 45, la unidad tuvo que abandonar su trabajo deprisa. Los miembros y sus familias huyeron a través de Manchuria y China para volver a Japón. Ishii ordenó a cada integrante del grupo llevar el secreto hasta la tumba, amenazando con encontrarles si fallaban e impidiendo a cualquiera que trabajase en puestos públicos en Japón. Fueron repartidas ampollas con cianuro de potasio para emplearse en caso de que capturaran al personal restante. Los encargados de confianza de las tropas japonesas de Ishii dinamitaron las instalaciones en los días finales de la guerra para destruir la evidencia de sus actividades, pero la mayoría estaban tan bien construidas que sobrevivieron un tanto indemnes, quedando como testimonio de lo que sucedió allí. Después de que Japón se rindiera a los aliados en el 45, Douglas MacArthur se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas, reconstruyendo Japón durante la ocupación de estos mismos. Al final de la guerra, este concedió secretamente inmunidad a los médicos del Escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica. Los Estados Unidos creía que los datos de la investigación tenían valor porque los aliados nunca procesaron o condenaron públicamente tales experimentos en humanos, debido a la presión moral y política. Estados Unidos tampoco deseó que otras naciones, como la Unión Soviética, adquirieran los datos sobre armas biológicas sin mencionar las ventajas militares que le ofrecía tal investigación. El Tribunal de los Crímenes de Guerra de Tokio se había enterado solamente a través de una referencia sobre los experimentos japoneses con los sueros infectados de civiles chinos. Esto ocurrió en agosto del 46 y fue denunciado por David Staten, ayudante del fiscal chino. El consejero japonés de defensa, Michael Levine, argumentó que la acusación fue vaga y sin corroboración, siendo anulada por el presidente del tribunal, William Webb, por la carencia de evidencia. El tema no fue investigado más allá por Staten, que estaba probablemente enterado de las actividades del Escuadrón 731. Se cree que su referencia a esto en el juicio pudo haber sido accidental. Aunque públicamente silenciado, en el incidente de los juicios de Tokio, la Unión Soviética le dio seguimiento al caso y procesó a 12 líderes y científicos del Escuadrón 731 y sus unidades filiales, el 1644 en el Kin y el 100 en el Changun, todos en los juicios de Yabarovsk. Entre estos criminales de guerra se encontraban el general Otozo Yamada, el comandante en jefe de 1 millón de soldados japoneses que ocupaban Manchuria. Muchos prisioneros de guerra soviéticos capturados por Japón y civiles rusos, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados en experimentos químicos y biológicos del Escuadrón 731, junto con chinos, coreanos, mongoles y cautivos de otras nacionalidades. El juicio de los autores japoneses que fueron capturados fue llevado a cabo en la ciudad de Yabarovsk, en el extremo oriente ruso, cerca de la frontera con China nororiental, en diciembre del 49. Una transcripción parcial muy larga de los procedimientos del juicio fue publicada en diversos idiomas al año siguiente, por una agencia periodística moscovita en idiomas extranjeros. El abogado que llevaba el caso en los juicios de Yabarovsk fue Lev Smirnov, que había sido uno de los querellantes soviéticos de los juicios de Nuremberg contra los doctores nazis que habían cometido atrocidades humanas en experimentaciones similares en los campos de exterminio como Auschwitz y Dachau.
Los galenos y oficiales del ejército imperial japonés que habían perpetrado las atrocidades del Escuadrón 731 recibieron sentencias de 2 a 25 años de reclusión en campamentos de trabajo por parte de la corte de Yabarausa. Todos los médicos consiguieron la total amnistía. Es así como uno de los hechos más duros del siglo XX ha sido tapado y aprovechado por otras naciones que ganaron la guerra sin que realmente se haya culpado a las personas responsables de eso mismo. Esto nos pone otra vez en tela de juicio la sociedad como la conocemos. Creemos que hay unos buenos y hay unos malos, y en realidad solamente hay vencedores y vencidos. En general, es verdad que las aportaciones científicas que dieron estos experimentos han ayudado a desarrollar mejores vacunas y mejores tratamientos contra algunas enfermedades infecciosas. ¿Pero a qué precio? Porque depende de cómo lo mires. Es muy probable que el fin no justifique los medios.